¿Cómo están? Ay, espero que bien. El tema que voy a tratar hoy es verdaderamente bastante complicado porque de por sí hablar de China como país, de China como potencia, de China con su economía, de China en general no es fácil. Hablar de China en el contexto regional, en el contexto internacional es todavía más difícil. Y si queremos ver el papel que está jugando ahora China con respecto a todo el conflicto que se está dando como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues necesito ahora sí que varios acordeones, porque hay que tomar en cuenta toda una serie de antecedentes para llegar a la situación que se está viviendo hoy día. A mí se me había olvidado por completo que cuando se ha hablado del G7, que es el grupo de los países desarrollados, que luego de ahí derivó el famoso G20, del que yo presumo mucho, porque México forma parte de ese grupo, y eso quiere decir que es un país, México, que está entre los 20 más importantes del mundo. De ese G20, que no voy a entrar en detalles de quién lo forma, etcétera, pero que sí afirmaré que forman parte tanto China como la India, como Rusia, entre otros, derivó en que se crearan una serie de organismos regionales, no necesariamente regionales por su situación geográfica, sino a veces regionales en el sentido de que son regiones cuyo desarrollo económico, cuyo desarrollo geopolítico es más o menos similar, y como consecuencia de ello, por ejemplo, y que no puede dejarse de hablar, se formó un organismo regional que se conoce como BRICS, y se llama BRICS porque son las 5 iniciales de los países que lo forman. Es la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. En un principio eran los 4 primeros. Sudáfrica se integró a este grupo hasta creo que alrededor del 2011. Pero el BRICS ha tomado una fuerza impresionante. Voy a hablar nada más poquitito al respecto, que es que se creó la primera reunión, digamos, de ministros de Relaciones Exteriores para ya concretar la creación del BRICS, cuya idea había nacido alrededor del 2001. Esta primera reunión de ministros se llevó a cabo en el 2006, y ya la primera que ellos llaman cumbre, que es la reunión de los dirigentes políticos de cada uno de esos 5 países, se llevó a cabo el 16 de junio del 2009, lo cual quiere decir que en ese momento es cuando efectivamente empezó a funcionar, digamos así, el organismo. El concepto de descripción que se puede utilizar para hablar del BRICS es que tiene determinadas características sumamente interesantes, como son que son países muy poblados. Simplemente entre China y la India tienen casi la mitad de la población del mundo, número 1. Número 2, son economías ascendentes, son economías no solamente emergentes como son los del grupo del G20, sino que están un poquito más arriba y que van hacia arriba. Tercero, tienen también una clase media en posición, digamos, de expansión. Su clase media se está expandiendo. Y eso obviamente es importantísimo porque el desarrollo de las clases medias indican, aunque no le guste a ciertos dirigentes, la importancia del desarrollo de ese país. Por otro lado, hay un crecimiento global de esos 5 países que está por encima de la media del mundo entero, ¿sí? Un crecimiento superior a la media global. Por otro lado, se puede decir que así como han estado funcionando y han estado integrándose, podrían en este momento, ya lo diremos, llegar a ser una potencia de tal forma que podrían ser como una competencia a lo que es el grupo hegemónico
actual que se podría considerar que es el del G20, obviamente unido con la Unión Europea. Entonces, el objetivo inicial de este grupo BRICS es una cooperación de índole económica, política, de índole creo que político-económica, encauzada hacia el desarrollo. Y lo han logrado en una forma tan positiva que en este momento ya tienen su propio banco. Es decir, un banco en el cual aportan sus recursos para en un momento dado utilizar esos recursos dirigidos hacia aquellos proyectos que ven que pueden ser importantes para el desarrollo de cada uno de ellos como país y de todos ellos como grupo. Y por otro lado, podemos decir que dentro del mismo grupo de BRICS, lamentable o afortunadamente, como siempre sucede, hay desacuerdos y a veces hay inclusive confrontaciones. Por ejemplo, hay disputas es que va más allá del desacuerdo entre China y la India, no voy a entrar en detalle con ellos, pero por ejemplo, sí voy a mencionar de que en este momento China podría considerarse que es el grupo que liderea el grupo de BRICS. Perdón. Wow, yo pensé que sería Rusia, me dejaste impactada. ¿Mande? Pensé que sería Rusia, estaba escuchándote y dije, va a decir Rusia. No, es China. Es que precisamente lo que está pasando entre Rusia y Ucrania demuestra lo que encontré en toda la investigación bastante seria que he hecho, que se podría considerar que el resultado del fracaso, llamémoslo así, de Rusia en su intervención en Ucrania hace que se sienta que China va hacia arriba y que con esto se podría considerar que Rusia va en descenso. Así se está considerando, digamos, en los foros internacionales. La importancia que está tomando BRICS y que en alguna medida Putin declaró sin darse cuenta de cuál es su situación real con el conflicto con Ucrania, pero en un momento declaró que BRICS está adquiriendo tal fuerza que puede inclusive extender su influencia en todos los rincones del orbe. Esto quiere decir orbe, mundo, mundo, tierra, es llegar hacia África y obviamente a Latinoamérica. Es más, vi declaraciones, por ejemplo, del presidente de Argentina que tiene gran interés en formar parte del BRICS y gozar de los beneficios que sería al formar parte del BRICS de los recursos del banco. Eso es un ejemplo, ¿sí? Ahora bien, hablando de grupos de fuerza, de grupos potencialmente fuertes, o ya en este momento, hay dos elementos que se están tomando en consideración. Uno es la población, pero otro es lo que podemos llamar el Producto Interno Bruto. En lo que se refiere a la población, definitivamente el BRICS tiene una mayor población, mucho mayor, de la que tiene Estados Unidos y la Unión Europea, que es el otro bloque hegemónico. Pero en lo que se refiere al Producto Interno Bruto, el BRICS tiene únicamente el 25% del Producto Interno Bruto, mientras que el grupo hegemónico, digamos europeo, Estados Unidos, cuenta con un 46% del Producto Interno Bruto. Pero además lo que pasa es que lo que llamaríamos el grupo hegemónico actual es Estados Unidos, que en alguna medida ya actualmente se habla de Estados Unidos y China como las dos posibilidades a un futuro inmediato que podrían hacer que todo el sistema económico político internacional cambiara.
el orden del sistema internacional. Oye, Miriam, pues creo que ya van 2 programas que entro yo en duda respecto a la palabra hegemonía. Y para aquellas personas que también estén viendo el video, ¿nos podrías explicar más o menos a qué refiere esta palabra? Hegemonía, el sinónimo de hegemonía es supremacía. El que tiene... ¿Control? ¿Poder? El poder, exacto, que tiene más. Supremacía en poder. Supremacía quiere decir el que tiene más. Tiene más poder, tiene más recursos económicos, tiene más capacidad de decisiones políticas, y a eso iba precisamente con el término hegemónico, hablando de Occidente en este caso, es que Estados Unidos, además de que está unido en gran medida con la Unión Europea, tiene una fuerza militar sumamente bien organizada, con los mayores adelantos tecnológicos, que es la OTAN, ¿sí? Pero hay poco de la información con respecto a cuál es el desarrollo en muchos de los aspectos en los que se refiere a China. Porque si nos damos cuenta, casi todo el tiempo en la prensa internacional, en las noticias que se llegan, que se difunden, se habla obviamente de los Estados Unidos, qué hizo Biden, qué no hizo, que si ya tiene el COVID, que si no, que si a lo mejor Putin tiene cáncer, que si las broncas de la Unión Europea ahora con Gran Bretaña, con este señor que es más comediante, yo lo llamo así, que el mismo, ¿cómo se llama? Que nunca me ha aprendido el apellido tampoco de Ucrania, que es lo que decía Putin y le falló. Putin juraba que iba a atacar a Ucrania y que iba a durar, si acaso, 5 días el apoderarse de Ucrania, porque no tenía un presidente que verdaderamente supiera de política, supiera de cuestiones, porque era un pinche comediante, perdón por lo de comediante. Y entonces, pues, ¿qué experiencia de poder o de dirigencia podía tener este señor? Bueno, ya lo demostró, no solamente es que es un hombre capaz de que sabe lo que está haciendo, sino que además esa experiencia de comediante, de saberse mover en los escenarios, lo ha hecho ser ahora el presidente más popular del mundo. Es decir, el señor aparece por Zoom en videoconferencia, hablando de la necesidad de que lo apoyen, y todo el mundo le aplaude. Ha salido en Israel, ha salido en Egipto, ha salido en Inglaterra, ha salido en diferentes países, en Alemania, etcétera, y todo el mundo lo ven, y él así chiquitito, porque es chaparrito, etcétera, todo el mundo acaba aplaudiéndolo, y acaban sintiéndose emocionalmente vinculados, identificados con la problemática que está viviendo Ucrania, ¿sí? Y eso está pasando en todos los niveles, salvo en ciertos países pseudo de izquierda, etcétera, que no voy a entrar en detalle porque acabo hablando en contra de México y mejor me callo en ese sentido. Pero lo que sí importa, como ya decía, es la rivalidad China-Estados Unidos, y sobre todo en lo que se refiere al terreno económico. Pero obviamente a largo plazo eso está yendo más allá, y las acciones que están teniendo lugar nos está llevando a que efectivamente haya un nuevo orden económico internacional que puede en alguna medida como consecuencia llevar a una desglobalización, que es lo que permea ahora el mundo. Y eso, según expertos, consideran que tendría gravísimas consecuencias económicas, por lo que consideran que es importantísimo que se trate de llegar a diálogos multilaterales, quiero decir, de varios países. Bilaterales serían 2, multilaterales serían muchos, con el objeto de que se llegue, digamos, a una tal vez y deseable estabilidad mundial por el bien de
la sociedad internacional. Esa es la intención. Eso es lo que se manifiesta en los medios de comunicación. La realidad, como lo vi en una información que no recuerdo de dónde, decían que China está feliz del fracaso de Rusia. Entonces son como hermanos, ¿no? De que, no, tú eres mi cuate del alma, que dice China y Rusia y China igual, pero a la hora de la verdad le dan la madre al que puede, ¿verdad? Y entonces no como hermanos, porque los hermanos nos llevamos diferentes. Pero la realidad es que China ha mostrado una absoluta falta de claridad y transparencia en su acción. Y entonces eso nos lleva a estar un poco en ascuas de qué sucederá. Porque, como les digo, pertenece al BRICS, ¿sí? Pertenecen al G20, ¿sí? Pertenece a una región súper poblada donde pues como que parece ser que todo el mundo contra todo. O sea, ¿por qué tiene problemas con India? Lo voy a estudiar y ya les contaré más adelante, porque obviamente para mí la India, como todos saben, tiene en mi corazón, en mi cerebro, un lugar especial, sobre todo por el grandísimo desarrollo que ese país ha tenido en el área tecnológica y de conflicto, las castas, etcétera, ¿no? Pero es eso, es el de ahorita estoy contigo, pero todo depende de qué pase mañana y, como lo he dicho desde el principio, lo que predomina es el interés, 1, económico y 2, de poder. Entonces, si hay una acción que pueda afectar positiva o negativamente al presidente de China, las consecuencias van a estar en función de sus hormonas y de sus neuronas, no tanto de los intereses del pueblo chino, no tanto de los intereses de la región asiática y ciertamente no tanto en la atención de los intereses de la humanidad. Y por lo tanto, ahorita estamos así como en ascuas de qué va a pasar, porque acabo de ver ahorita así como noticia de última hora de CNN en español, que parece ser que por fin Rusia va a permitir que salgan barcos de Ucrania a través del Mar Negro y puedan llevar cereales hacia lo que es el Mediterráneo, hacia África y de ahí extenderse, y probablemente eso ayude por lo menos a que el conflicto gravísimo de la población mundial de que se mueran de hambre. Ay, pues esperemos que sí, esperemos que es que en qué momento el poder fue más importante. Están ahí para cumplir una función, que es la estabilidad de su país, de la región y pensando en que fueran buenos, pues del mundo entero, ¿no? Si están ocupando esa posición en el mundo, a nivel global, pues esperemos que no solo se preocupen por su país, sino también por los demás, y es todo lo contrario, ¿no? Porque yo en mi mente, pues pequeña, ¿no? En mi mente pequeña, decía, es pequeña, además es joven. Yo pensaba, pero ¿por qué Rusia no va a permitir que Ucrania haga llegar comida a otro espacio sabiendo que miles de personas están muriendo de hambre? Claro, porque no ese es su interés, ¿no? A veces le importa a la gente. Si le importaran a las personas, no atacaría a los civiles en Ucrania, atacaría a centros militares. A propósito, nada más para terminar, y yo creo que de esto voy a hablar la próxima. Que yo tenía una duda. El próximo conversatorio, dime. Yo tenía una duda. Bueno, quería hacer una duda y te quería pedir si nos pudieras compartir un poco de esto, porque sé que en algún momento tuviste la oportunidad de estar presente en algún tipo de plática científica, no tengo idea, pero supongo que México tiene relaciones tanto con
definitivamente con Estados Unidos a través del TEMEC y debe de tener algún convenio o relación con China. ¿Te tocó estar en alguna plática donde China tuviera esta, o de la India, que no sé, yo me pregunto, si China tomara el poder hegemónico, miren, estoy aprendiendo, si China se convirtiera en una supremacía, o si tuviera este poder hegemónico, ¿a México le conviene, no le conviene? O México sería como siempre el arroz de todos los moles, con todo se lleva bien, no. Entonces está la Primero fiesta. no es cierto que con todo se lleva bien. Es a lo que iba precisamente. Así como se formó el BRICS como un resultado del G20, entonces se formó el BRICS, también posteriormente se formó otro organismo regional internacional que se llama MICTA, con K, y son las iniciales de los países que conforman este organismo y que creen. La M es de México. Es México, Indonesia, Corea del Sur, que se escribe con K, Australia es la última, pero ¿de qué creen que es la T? Turquía. Es decir, aquí está el G7 y aquí está el G20, por aquí está el BRICS, por aquí está el MICTA, que forma parte México y Turquía. Y por último, y de eso voy a hablar la vez que entra, se crea, creo que fue el 7 de febrero del año 2000, cuando subió Trump, del año 2017-16, se crea lo que se llamaba el TPP, que se llamó Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en donde por parte de América formaban parte Canadá, México, Perú y Chile. Y de eso voy a hablar, porque este grupo se creó precisamente como para hacerle un frente al desarrollo que estaba llevándose a cabo en China. Entonces, la conclusión a la que llego en lo que se refiere a las alianzas y no alianzas es que en un momento dado, cuando los intereses individuales, llamémoslo así, por país, van más allá de los intereses de un organismo regional al que ese país pertenece, las intenciones del organismo regional quedan de lado. Tan fácil como lo que voy a hablar del MICTA, que yo pregunto, a ver, Turquía y México, como... ¿Qué relación? Se los dejo para la próxima. Pues muchísimas gracias, Miriam. Siempre, insisto, agrandando nuestra conciencia y llenándome de tantas dudas. Y no solo de tantas dudas, ¿no?, sino también de tantos discursos que a veces entre café o un buen vino resulta interesante al decir, pues fíjense que el día de hoy aprendí esto con Miriam. Así que te agradezco mucho. Yo también aprendo, porque la verdad es que no crean que yo me siento y veo Google y ya. No. Todo lo que con todo el gusto y cariño hago, lo hago en serio. Yo no improviso. Yo estudio, averiguo, trato de escuchar diferentes puntos de vista, porque a veces me gana la emoción. Por ejemplo, y esto creo que nos pasa a todos, en algún lado leí que cuando uno oye cosas a favor de alguien que tú quieres, te pones muy contenta y dices, eso. Cuando oyes que están hablando en contra de alguien que tú quieres, te pones muy enojada, y también sucede al revés. Como en mi caso, por ejemplo, cuando yo veo todo lo que se habla en contra del López Obrador, soy muy feliz.
Y cuando veo una noticia donde se dice, no, profesor, he hecho esto y lo otro, más allá de... Ay, es que la emoción a veces, normalmente dice un dicho que hormona, perdón, hormona mata neurona. Y eso quiere decir que las emociones a veces dominan al cerebro, a la mente, a la lógica y al conocimiento. Entonces, pues obviamente a mí, que soy una persona tan intensa en todo sentido, generalmente me gana la emoción y por eso es que a ver, mejor entérate para que no hagas el ridículo. Entonces, pues agradezco nuevamente y esperemos para el viernes hablar del MICTA, hablar del TPP y de otras cosas que ya no necesariamente tengan que ver con Rusia, Ucrania, lo que le sigue, sino más bien con nuestro país y lo que estamos viviendo como país en la relación con nuestra región, que es Norteamérica y que es México, Estados Unidos y Canadá. No necesariamente voy a hablar de todo lo que ya todo el mundo dijo, si no tenemos razón, etcétera. Simplemente los antecedentes de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, creo que ahora sí fue corto. Luego fue corto, oye, resulta que no tanto. Pero les agradezco y les deseo lo mejor, como siempre, abrazos, bendiciones y hasta la próxima. Hasta entonces.